Bienvenidos a todos al webinar Computación Cuántica, el QBICS. En este webinar, como ustedes saben, la computación cuántica ha traído aparejado un cambio de paradigma en el área de la informática. Vamos a explorar el qubits o bit cuántico, su unidad de información. Cuáles son sus principales características y su representación dentro de la teoría de la mecánica cuántica. Presentaremos los requisitos básicos que debe cumplir una computadora cuántica y nos adentraremos en el hardware actual y las proyecciones para los procesadores cuánticos de la próxima década. Nos acompaña quien va a ser nuestro disertante, el magíster Enrique Singolani. Bienvenido, Enrique, ¿cómo te va? Enrique es magíster en tecnología informática ¿Qué por tal? la Facultad de Tecnología Informática de la UAI, licenciado en Ciencias Físicas por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, profesor de enseñanza media y superior en física en la misma facultad que mencioné, y profesor titular de las asignaturas Física 1 y 2, Electromagnetismo 1 y 2, y coordinador de las cátedras de Ciencias Básicas de la Facultad de Tecnología Informática de la UAI. Hola Enrique, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? Un ¿Qué, placer qué tenerte tal, por aquí. Darío? Bueno, muchas gracias. Para mí es un gusto estar compartiendo este momento con todos ustedes, este webinar. Así que bueno, te agradezco la presentación. Bueno, muy bien. Acá sabes que tenemos un público muy adeptos a los webinars que nos viene siguiendo en distintas temáticas tecnológicas que tocamos desde este espacio de la Facultad de Tecnología Informática. Y este tema con el cual vos hoy nos vas a instruir es un tema de mucha actualidad digamos, la gente requiere mucho saber de esto. Se habla mucho de lo cuántico y no está tan claro, ¿no? Por un lado, si va a cambiar lo cuántico a la computación como la conocemos hoy, si ya hay computadoras cuánticas y todo esto, que creo que en este webinar van a poder contestarse muchas de esas preguntas. Bueno, sí, sí, vamos a hablar un poquito de todos estos temas y una introducción a los temas de computación cuántica. Así que bueno, espero que sea de su agrado. Bien, le decimos a los que nos acompañan por Zoom que en la parte inferior de la pantalla tienen la posibilidad de gestionar preguntas y dejarnos las preguntas. Yo te las voy a ir haciendo llegar, o si vos las ves y las querés contestar, también lo puedes Bueno, hacer. Y le mandamos también un saludo a toda la gente que sé que está viajando para la facultad y nos está siguiendo por YouTube. Así que bienvenidos a ellos también. Bueno, te bueno, cedo la palabra y bueno. adelante. Bueno, le voy a compartir la pantalla, así. Bueno, en este webinar lo que vamos a tratar entonces es una introducción a la computación cuántica y a su unidad de información, que es el bit cuántico o qubit. Bueno, la computación cuántica, como ya adelantaba Darío recién, es un nuevo paradigma en informática y computación que abarca muchos campos de aplicación desde la industria aeroespacial. De hecho, uno de los primeros compradores de una computadora cuántica fue la empresa Lockheed, que se dedica justamente a aeronaves, a industria aeroespacial. Hay investigación en ciencias básicas, física y química, la industria farmacéutica, el desarrollo de nuevos medicamentos y la investigación en genética son puntos en los que se pueden utilizar computadoras cuánticas, y de hecho ya hay industrias farmacéuticas en Estados Unidos, en Cleveland, hay la clínica Cleveland, ya también compró y tiene una computadora cuántica de IBM. En comunicaciones y seguridad informática, eh, y aparte para resolver problemas de optimización y finanzas. Estos son algunos de los campos en los que se pueden aplicar computadoras cuánticas. En este webinar, digamos, lo que vamos a tratar son los siguientes temas. Una introducción a lo que es el qubit o bit cuántico, sus características, distintos tipos de qubits físicos, cómo se realizan los qubits en la práctica, qué tipo de qubits se están usando. Vamos a ver un poquito un modelo matemático del qubit y presentarles un simulador de computación cuántica, que es el Q-lenguaje o QL. Vamos a ver cuáles son los requerimientos de un computador cuántico
y cuál es el hardware actual y las proyecciones para la próxima década de estos sistemas de computación cuántica. Así que bueno, vamos a comenzar con lo que es el qubit. El qubit es la unidad fundamental de información en el sistema de computación cuántica y cumple una función análoga a la del bit en computación clásica. La diferencia es que el qubit es un sistema físico que al ser medido va a presentar uno de dos estados posibles que van a identificarse como el estado 0 y el estado 1 con cierta probabilidad. Pero mientras que no se ha medido, un qubit está en un estado que podríamos denominar de paralelismo intrínseco. Es decir, puede estar en un estado que es superposición de esos dos estados 0 y 1 en los que va a colapsar el qubit cuando sea medido. Y ya estoy introduciendo por ahí algún término de cuántica, de mecánica cuántica, porque evidentemente la computación cuántica deriva de la mecánica cuántica. Y cuando hablo de colapsar, estoy hablando de lo que se llama el colapso de la función de onda. Pero básicamente, cuando uno mide un qubit, ese va a presentarse en dos estados, 0 y 1. Pero mientras no se lo mida, pasa algo como lo que anticipaba, como una analogía que había presentado Edwin Schrödinger, uno de los padres, digamos, de la mecánica cuántica, en que el qubit, antes de ser medido, es como un gato adentro de una caja en la que hay un veneno y un disparador, que con cierta probabilidad va a romper ese recipiente que contiene el veneno y envenenar o no al gato. Así que hasta el momento en que uno abre esa caja, no sabe el estado en que está el gato, si está en estado 0, digamos, o en estado 1. Eh, la función de onda, digamos, de ese gato va a colapsar en el momento en que abrimos la caja y determinamos en qué estado está. A mí me gusta un poco más la analogía de la moneda que gira antes de ser medida. La moneda, que hasta que puede estar en cara o puede caer en cara o seca, pero hasta que no lo hace, no sabemos en qué estado está. Y entonces podemos pensar que está en un estado de superposición. En cuanto a los qubits físicos, vamos a ver tres tipos, le voy a presentar, digamos, tres tipos de qubits físicos que se están usando en computadoras cuánticas. Uno son los espines nucleares en equipo de resonancia magnética nuclear, trampas iónicas y qubits superconductores. Esos son tres de algunos de los múltiples tipos de qubits que se están utilizando. Los espines nucleares son núcleos atómicos de un grupo de moléculas que están en dilución en un equipo de resonancia magnética nuclear, en estos grandes tanques, y se comportan como pequeños imancitos. Y entonces los estados 0 o 1 de cada uno de esos qubits corresponden a dos orientaciones posibles del momento magnético. Aquí hay algunos tipos de moléculas que se están usando en esos equipos y se manipulan usando ondas de radio en estos equipos de resonancia magnética nuclear que tienen la ventaja de trabajar a temperatura ambiente. Pero tienen la desventaja de que son poco escalables y además imprecisos en el manejo individual de qubits. Estos sistemas, digamos, de resonancia magnética nuclear trabajan con grupos de qubits, con lo que se llaman ensambles, y lo que computan es el promedio del estado de un ensamble de qubits. Así que es difícil escalarlos y no tienen mucha precisión en el manejo de los qubits individuales. Pero así todo ya hay empresas que están produciendo computadoras cuánticas portátiles. Aquí la empresa SpinQ ya produce una computadora cuántica de 3 qubits basada en un equipo de resonancia magnética nuclear y sumamente portátil, y están destinadas principalmente a la didáctica de la computación cuántica, a el aprendizaje eh, de
de computación cuántica para estudio, digamos. No son computadoras que se puedan poner para aplicaciones por ahí del mundo real porque son computadoras de 3 qubits. Bueno, esa empresa, SpinQ, tengo entendido que tiene un representante acá cerca, en Cono Sur, en Chile. Y bueno, están diseñadas justamente para dominar conocimientos básicos, pero ya están produciéndola comercialmente. El otro tipo de qubits físicos son los que se construyen con trampas iónicas. Ahí tenemos iones que están en trampas, digamos, al vacío. Un ion es un átomo con carga eléctrica. Entonces, eléctricamente se los puede levitar y aislar. Y también se comportan como pequeños estados con dos orientaciones posibles del momento magnético de ese ion. Entonces se mide el estado 0 o el estado 1 según la orientación magnética de la orientación del momento magnético del ion. Y estos iones representan cada uno un qubit. Tienen la ventaja, estos sistemas de trampas iónicas, que se manipulan con láser y entonces se pueden acoplar, después lo vamos a ver, se pueden acoplar qubits entre sí y se pueden elegir cualquier par de qubits para acoplarlos entre sí. O sea, tienen esa libertad en la configuración. Ahí tenemos también una empresa que está produciendo chips cuánticos, que es la empresa IonQ, que se basa en iones Ytterbium montados en los chips, con los láseres, los equipos de láser. Son sistemas realmente complejos y costosos. Honeywell es otra empresa que también está trabajando, desarrollando la tecnología de trampa iónica para las computadoras cuánticas. Y presentan entonces esa ventaja en la configuración que les decía antes por el hecho de poder manipular o acoplar de a dos qubits cualquiera dentro de esa línea, esa red lineal de iones. Estas computadoras cuánticas están en el orden de los 20 a los 30 qubits actualmente y esta empresa IonQ tiene proyectos para llevarlos a 100 qubits en poco tiempo, digamos, tal vez para el año próximo. Ese es el proyecto que tiene. Bueno, el tercer tipo de qubits, que tal vez estos sean los más usados actualmente, son los qubits superconductores. Los qubits superconductores son los primeros qubits artificiales de los que estamos hablando acá. Porque fíjense que tanto los qubits basados en trampas iónicas como en espines nucleares son qubits naturales, son moléculas o átomos o iones que son todos igualitos en la naturaleza. Aquí los qubits superconductores son qubits artificiales porque se basan en eh, un fenómeno que es superconductividad en un anillo superconductor. Si nosotros tenemos un anillito metálico ahí, como está el amarillo marcado ahí en el dibujo este, y hacemos circular una corriente eléctrica, eh, cuando estos anillos trabajan a temperaturas cercanas del cero absoluto, la resistencia eléctrica se hace casi nula y entonces, en teoría, esa corriente eléctrica podría seguir circulando por el anillo indefinidamente. De hecho, en la práctica se mantuvieron corrientes eléctricas circulando por anillos superconductores durante más de 3 años, o sea que realmente la resistencia es muy baja. Ahora, ¿qué pasa un fenómeno muy particular cuando a un anillo superconductor se lo interrumpe con una capa aislante y se forma lo que llamamos juntura Josephson? Este es el corazón del funcionamiento del qubit superconductor. La juntura esta Josephson
Es una capita aislante, generalmente hecha de óxido de aluminio, muy delgada, de algunos pocos átomos de espesor, muy delgadita, y el anillo superconductor se realiza en niobio, y todo este grupo trabaja, todo este anillito con la juntura, trabajan a temperaturas cercanas al cero absoluto, a 273 grados bajo cero. Bueno, si una corriente clásica, o si estuviéramos hablando clásicamente de un anillo conductor interrumpido por una capa aislante, evidentemente la corriente se corta y se interrumpe completamente la corriente eléctrica. Sin embargo, en el mundo cuántico pasa algo muy particular. Aparece un fenómeno que se llama efecto túnel. Y ese efecto túnel, como las partículas, los electrones que constituyen la corriente eléctrica, presentan lo que se llama dualidad de onda-partícula, actúan un poco como ondas que pueden penetrar y circular a través de esa juntura aislante, de la juntura Josephson. Y de uno y otro lado de esa juntura se forman corrientes eléctricas que tienen como característica que las funciones de onda de los electrones que circulan de uno y otro lado de esa juntura presentan una diferencia de fase. Entonces, esta es una característica que se puede utilizar para, como les voy a explicar enseguida, producir qubits superconductores y lograr dos estados en el qubit. Aquí hay una ampliación al microscopio de un anillo de estos, de un anillo superconductor con un par de junturas Josephson, y tiene unos pocos micrones, o sea, milésimas de milímetro de dimensión. Y así se pueden construir qubits de superconductores de tres tipos distintos. Tenemos los qubits de carga, en los cuales lo que se mide es la existencia de carga eléctrica en una de las placas de un capacitor, como se ve ahí, está marcado con JJ, una cruz, la juntura Josephson, y un pequeño capacitor que se integra al anillo. Otro tipo de qubits son los qubits de fase, en los que se mide es directamente la diferencia de fase entre las dos funciones de onda de los electrones, y los más utilizados actualmente, que son los qubits de flujo. Estos qubits de flujo, eh, que son los que están utilizando empresas como IBM y Google en sus computadoras cuánticas, son básicamente, están construidos con ese anillito superconductor y las junturas Josephson, y lo que se mide es el estado de momento magnético o flujo magnético dentro de ese, producido por ese anillito. Entonces tenemos dos tipos de flujo magnético. Puede estar con spin up, digamos, o con spin down, o sea, el momento magnético hacia arriba o hacia abajo, según el sentido de circulación de la corriente por ese anillito. Entonces, bueno, antes de ser medido, ese qubit va a estar en un estado que es superposición de los dos, porque no está definido el sentido exacto de la circulación de la corriente. Esas dos corrientes que les dije que se pueden formar de uno y otro lado de la juntura Josephson, hacen que se mantengan en superposición. Y en el momento en que medimos, vamos a medir el estado 0 o el estado 1, según corresponda a uno u otro de los sentidos de circulación de las corrientes y el estado entonces de ese flujo magnético en el anillo. Bueno, estos tipos de qubits superconductores de flujo presentan la característica de que las corrientes se manipulan utilizando campos magnéticos y radiación de microondas.
Aquí les muestro también ampliado un anillito de estos superconductores, tiene alrededor de 2 micrones, y como se ve el circuito es un poco más complejo de la simplificación que les hice recién con un anillito y una única juntura Josephson, pero básicamente lo que se busca es tener dos estados energéticos, la corriente circulando en uno u otro sentido en el momento de medir el qubit. Y esos dos estados energéticos tienen que tener un gap o brecha entre los dos estados muy fijo, muy idéntico para todos los qubits. Fíjense que al ser qubits artificiales, es las diferencias de fabricación o defectos de fabricación pueden hacer que esta diferencia energética sea distinta entre uno y otro qubit. Y lo que se hace con los campos magnéticos externos es individualmente a cada qubit tunearlo, digamos, sintonizarlo, para que la diferencia energética entre los estados 0 y 1 sea exactamente igual o lo más parecido posible uno al otro. Y así tenemos qubits iguales, digamos. En estos qubits de flujo, el acoplamiento, que en los de trampa iónica se conseguía a través de manipulación con láser, como les mostré antes, aquí el acoplamiento entre qubits vecinos, digamos, se hace por campo magnético, y el acoplamiento entre qubits que están alejados uno de otro se hace a través de guías de onda. Fíjense que todo esto está miniaturizado, súper miniaturizado. Cada qubit tiene pocos micrones de dimensiones y hay que poner toda una cantidad de circuitería para poder manejarlo, conectarlo con otros qubits, acoplarlo. Así que es bastante complicado y encima todo va montado dentro de grandes tanques que se mantienen aislados del exterior, porque hay que aislarlos de los campos electromagnéticos externos que pueden influir en el estado en que se presenta en la función de onda de cada qubit, el estado que tiene cada qubit, e incluso el campo magnético terrestre puede influir y modificar el estado de los qubits. Así que hay que aislarlos lo más posible del exterior y mantenerlos en estos grandes tanques a temperaturas cercanas del cero absoluto, o sea, de 20 a 40 milésimas de Kelvin, o sea, 20 a 40 milésimas de grados centígrados sobre el cero absoluto. Es la temperatura a la que trabajan estos equipos. Bueno, pasando ahora entonces a lo que es el modelo matemático del qubit, así como un bit en computación clásica puede presentar dos estados, 0 y 1, y eso no, es independiente de que lo estemos midiendo o no lo estemos midiendo, el bit siempre va a mantener ese estado 0 o 1 y no va a cambiar después de la medición. El qubit puede presentar una infinidad de estados que son superposición entre el estado 0 y el estado 1. Como les explicaba recién, está en un estado de superposición. Colapsa o, digamos, al medirse ese qubit puede caer en uno de esos dos estados. Entonces, ¿cómo lo representamos matemáticamente a un qubit? Y como un vector en un espacio de dimensión 2, el qubit es un vectorcito, acá lo representamos como un vector alfa, beta, que se puede descomponer como alfa por el 1, 0, y esto representa el estado 0, o que se llama también ket 0 en la notación de Dirac, más beta por el 0, 1, que sería el estado 1 o el ket 1. Y estos números alfa y beta son lo que se denominan la amplitud de cada estado en la superposición de estados en la que se encuentra el qubit Q. Y esos números alfa y beta son números complejos, en los cuales el módulo de alfa elevado al cuadrado es la probabilidad de que el qubit se encuentre al medir en estado 0. Y el módulo de beta elevado al cuadrado es la probabilidad de que el qubit
colapse o se obtenga el estado 1 al ser medido. Y la suma alfa cuadrado más beta cuadrado tiene que ser siempre igual a 1. Este es la descripción matemática del qubit. ¿Y cómo se lo manipula a este qubit? Bueno, a este qubit se lo manipula a través de compuertas cuánticas. Estas compuertas cuánticas están representadas matemáticamente por matrices. Acá tenemos una compuerta cuántica, son compuertas reversibles, a diferencia de lo que son las compuertas en computación clásica. Por ejemplo, en clásica tenemos una compuerta OR. Una compuerta OR clásica no es reversible, porque podemos tener una salida igual a 1 y proveniente de una compuerta de 2, 3 entradas, y bueno, hay un montón de formas posibles de dar entrada y tener una salida 1 para una OR. En cambio, en una compuerta cuántica, bueno, todas las compuertas tienen que ser reversibles. Esa reversibilidad se usa porque las compuertas no reversibles producen pérdida de información y la pérdida de información produce disipación de calor. Eso lo probó ya Landauer en la década de 1960. Parece increíble, pero borrar un bit en una computadora clásica disipa calor. Hay una relación entre la termodinámica y la informática que es muy interesante, pero bueno, sería tema de otro momento. Pero estas computadoras, entonces cuánticas, basadas en compuertas cuánticas reversibles, estas compuertas se pueden aplicar sobre los qubits y entonces tenemos, esta compuerta es la compuerta NOT. Aplicada a Q es simplemente la multiplicación de una matriz por un vector. Y esa NOT aplicada al qubit Q que teníamos aquí, justamente lo que produce es dar vuelta las amplitudes del qubit. El qubit alfa-beta lo transforma en el beta-alfa. Entonces, como les decía, estas compuertas son reversibles y son matrices unitarias, es decir, que conservan la norma o módulo de ese vectorcito del qubit. Bueno, la representación del qubit se puede hacer también en una esfera. Sobre esta esfera que les mostraba antes, es lo que se llama la esfera de Bloch, y el qubit es un vectorcito con la punta sobre la superficie de esta esfera. Puede estar, como se ve, en infinitos estados sobre esta superficie. Es un vectorcito de módulo 1, pero que puede estar en infinitos estados o posiciones, esa punta del vector sobre esta superficie, pero que cuando se mide presenta la característica de que lo vamos a medir en estado 0, como se ve acá, o en estado 1. Va a colapsar ese qubit, con cierta probabilidad, dependiendo de en qué punto estaba su estado de superposición antes de ser medido. Y aquí me gustaba mostrarles un poquito el simulador QLenguaje. Es un módulo que está escrito en Python para, sobre todo para aprendizaje, simular operaciones con qubits y más que nada aprender un poco probando y ejecutando algunas compuertas sobre qubits y ver cómo funciona todo este mundo de la computación cuántica. Algunos ejemplos que podemos encontrar son, o que vamos a ver ahora, son cómo están representados los estados cuánticos 0 y 1. Vamos a aplicar un par de compuertas para ver qué pasa, cómo evolucionan esos estados de los qubits. Vamos a poner en estado de superposición a los estados más y menos a un qubit y vamos a ver cómo es su representación en la esfera de Bloch. Así que bueno, Enrique, sí, decime. antes que te adentres a esto, porque tengo un montón de preguntas que me llegaron, ¿te Sí, puedo traspasar algunas? sí, cómo no, sí, sí. Este,
¿Hay alguna predicción sobre cuándo las computadoras cuánticas pueden ser de uso para el usuario común o tradicional, como pasó en los 90 con las computadoras que usamos actualmente? Sí, bueno, buena pregunta, sí. Actualmente, eh, como para utilizar una computadora cuántica, ya IBM ofrece el sistema eh, de una computadora cuántica. Se puede acceder, cualquier usuario, cualquiera de nosotros, de hecho yo tengo mi cuenta en IBM, una computadora cuántica de IBM, y cualquiera puede registrarse y tener acceso a una computadora cuántica ya hoy en día de 127 qubits. Puede tener acceso libremente 10 minutos por mes, no es mucho, pero es más que suficiente para hacer muchas pruebas porque los algoritmos cuánticos corren en pocos segundos y entonces podemos hacer muchas pruebas sobre una computadora cuántica ya grande, digamos, 127 qubits es importante. Y así que sí, se puede usar. Y las predicciones, bueno, después al final voy a eh, mostrar más o menos cuál es el proyecto o las proyecciones que hace IBM para la próxima década. Así que eso te lo debo, te lo contesto dentro de un Claro. ratito. Y te aprovecho, Sí, hago otra. ¿Qué, eh, digamos, qué es lo que ya sé que 3 qubits es poco y 127 es bastante, pero digamos, sí, intentando hacer un paralelismo, digamos, ¿qué es lo que se puede hacer con un determinado cantidad de qubits? sí. Comparándolo con las tareas que hacen hoy las computadoras, ¿no? O sea, Bueno, sí. Está bien. Una cosa muy importante que tengo que decir es que una computadora cuántica no va a reemplazar a una computadora clásica. Eso quédense tranquilos. No, no va a pasar, por lo menos en los próximos años y más allá de lo que se puede proyectar hoy en día. Las computadoras clásicas y cuánticas van a seguir trabajando probablemente en sistemas híbridos en donde nosotros trabajemos en la nube con una computadora clásica, por ejemplo, desde nuestras casas, y llamando rutinas para procesar en una computadora cuántica en la nube, como es el caso de lo que se puede hacer hoy con el sistema IBM Quantum. Pero las rutinas que se van a hacer con computación cuántica son aquellas en las que la computadora cuántica sea más rápida y esté mejor preparada que la computadora clásica. Y bueno, uno de los cucos, digamos, de la computación cuántica o de los miedos que se tiene es si una computadora cuántica va a poder llegar a romper un código de encriptado tipo de clave pública y privada, un código RSA. Eso es un miedo, digamos, que aparece porque la computadora clásica, para romper un código de esos, un encriptado RSA, podría demorar una computadora clásica, por más que sea una supercomputadora, eh, la factorización de grandes números hoy son palabras mayores, puede demorar cientos de años de computación para romper una clave encriptada. Y por eso que estamos, entre comillas, seguros, ¿no? Una computadora cuántica para hacer ese trabajo podría demorar minutos, pero claro, lo que pasa, ¿con cuántos qubits? Y bueno, y ahí ya es una pregunta que yo se la hice a la gente de IBM y hay muchas dudas en ese aspecto, pero se supone que de aquí a 10 años eso no va a pasar, porque la cantidad de qubits y las correcciones de errores que hay que hacer son tan grandes todavía, hay que avanzar tanto en esto, que bueno, probablemente se estima que dentro de 10 años podrían llegar a hacer ese tipo de operaciones que son de las más difíciles. Cosas más simples ya se están haciendo, como trabajar en genética, en empresas que están trabajando en modelos de plegado de proteínas, una cosa en la que trabaja mucho la industria farmacéutica, ese tipo de cosas, sistemas de optimización discreta, resolver problemas como el problema famoso del viajante de comercio, ese tipo de problemas de optimización también se están trabajando y se pueden resolver más rápido con una computadora cuántica. O sea, va a haber que usarlas en los casos en que
para procesos en los que realmente valga la pena la aplicación de esa computadora cuántica, porque mantener una computadora cuántica es muy costoso. Hoy, digamos, mantener todo eso en refrigerado y grandes equipos, son monstruos hoy las computadoras cuánticas, y solo grandes empresas pueden mantener una computadora cuántica de más de 100 qubits funcionando. ¿Sí? Claro, yo la pregunta esta, te la trasladaba y me quedé reflexionando también cuando la leí, porque la duda tradicional a la persona que hoy interactúa con las computadoras o con las tecnologías actuales y no está inmerso en el mundo de la computación cuántica, es decir, bueno, a uno con el bit le enseñaron y le explicaron que tenía dos estados, ¿sí? Entonces sabía que con Sí, un bit podía hacer dos representaciones, con dos bits cuatro y así en potencias de dos. Vos recién explicaste muy bien estos estados intermedios entre el 0 y uno que podían ser infinitos o tender a infinitos sobre la sí, superficie de esta esfera. Por eso de ahí creo que surgió la pregunta de, bueno, con una docena de qubits, ¿qué puedo hacer? claro. ¿Entendés? Sí, Es sí. interesante la Y pregunta. Bueno, se llenó de preguntas. Yo, si querés, te hago una o dos más y te dejo seguir. Pero, por bueno, ejemplo, bueno, si nos podés recomendar algunos libros al final de tu charla. Santiago sí, está leyendo un libro de computación cuanta for everyone y quiere saber, es introductorio al tema y quería saber si vos podías recomendar algunos libros. sí, También te las resumo un poquito. sí, sí. Pregunta sobre qué tipos de sistemas operativos se utilizan en las computadoras cuánticas y si no habría que pensar en ciberseguridad cuántica a partir de la inversión de las computadoras cuánticas en la vida cotidiana, ¿sí? Sí, Y después hay una muy específica o más técnica que dice cómo se opera sobre los qubits físicos cuando se realiza una operación, por ejemplo, al aplicarle una compuerta X, qué es lo que sucede a nivel físico. bueno. Bueno, ¿Por dónde son tres empezar? preguntas que podríamos estar horas hablando, pero bueno, y muchas técnicas en donde, por ejemplo, cómo se opera sobre un qubit físico, eso es la circuitería de cada qubit y se manejan con, por ejemplo, los qubits estos de flujo, con se sintonizan o se tunean, digamos, con campos magnéticos y después radiación de microondas. Hay que aplicar pulsos de microondas muy bien definidos, de duraciones específicas, con energías específicas, digamos, para poder cambiar los estados de los qubits o mantenerlos en un estado de superposición. Eso ya es muy técnico y ya entraría en lo que es la circuitería ya del hardware de cada una de las implementaciones que se hace. Después, no me acuerdo, la otra pregunta que me habías hecho era respecto a ver si me ayuda la Sí, segunda pregunta. sí, si se está trabajando en aspectos de ciberseguridad Ah, cuántica sí, a sí, partir sí, de... justamente, ya están trabajándose en algoritmos post-cuánticos. ¿Por qué? Porque si se ve venir que con estas computadoras cuánticas va a haber que desarrollar algoritmos distintos que no sean los tradicionales de encriptado, ya como les decía, tipo RSA, que se basen en la factorización de grandes números, porque esta es una operación que pueden hacer las computadoras cuánticas. Por ahí no hoy. Hoy se factorizan números, pero se llega hasta una cantidad de cifras para factorizar. Pero de aquí a 5 o 10 años, cada vez va a ser mayor la cantidad de claves que se van a poder romper, dependiendo de la longitud de las claves, del largo de esas claves. Pero ya una computadora cuántica va a ser una amenaza para eso. Y entonces ya se está trabajando en temas de ciberseguridad, de algoritmos postcuánticos, incluso el NIST, creo que hace poco hizo una competencia internacional para lograr ver cuáles son los algoritmos postcuánticos que se pueden presentar o que se pueden usar para el futuro, ¿no es cierto? Pero eso ya es un tema, ciberseguridad es un tema que, bueno, ustedes ya saben, es un tema aparte, digamos, muy, muy complejo y sí, se está trabajando en cosas
teniendo en cuenta que existan computadoras cuánticas el día de mañana, sí. Y bueno, y las dos que quedaban ahí era si, qué sistemas operativos se usan para estas computadoras cuánticas y si IBM es la más avanzada en términos de computación cuántica, la empresa IBM. Bueno, IBM lo que tiene es que es yo creo que uno de los pocos fabricantes que ofrecen su computadora cuántica para que cualquiera pueda operar y trabajar y hacer pruebas con la computadora cuántica. O sea, por eso que yo trabajo con IBM, pero digamos, me gusta hacer mis pruebas sobre IBM, pero el sistema operativo que usa IBM, en realidad, en la computadora cuántica de IBM se puede programar de una forma gráfica, con un entorno gráfico que tienen, que es muy lindo para empezar a aprender y para ver cosas. Y si no, en Python directamente hay un módulo que se llama Qiskit, que es con el que se hacen los programas en la computadora o se escriben los programas. Y en Python, por supuesto, podemos estar mezclando eh, órdenes que se dan a una computadora clásica y rutinas que se van a correr en la computadora cuántica. Así que bueno, es Python. Y unas cositas, bueno, adicionales, digamos, que hay que saber, pero sí, es así. El sistema operativo ahora interno de la computadora, no, ya es otra cosa que nada que ver. Nosotros lo que hacemos es, desde Python, decirle haga tal cosa, ponga tal compuerta y nada más. Pero ya Recién cómo estamos funciona entendiendo ahí cómo adentro, bueno, el funciona. hardware, claro, el hardware es lo mismo que pensar cómo hacemos para correr una operación OR en una computadora clásica. Ahí nosotros podemos OR A, OR B y chao. Pero cómo funciona ahí adentro es otra cosa, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, Bueno, continuemos porque está interesantísimo esto. bueno, bueno, vamos entonces ahora sí al módulo QLenguaje, que esto es algo que yo estoy desarrollando desde ya hace un par de años para el aprendizaje, para trabajar este, con un simulador, digamos, muy básico. En este simulador está cargado ahora el módulo en el IDLE, que es la interfaz de desarrollo básica que viene cuando uno se descarga el Python. Así que es, lo usamos así como un intérprete, digamos, directamente. Y entonces podemos ver lo que es el ket 0. Fíjense que ket 0 es el estado cero del qubit y como les contaba antes, está Eh, representado por un vector 1, Enrique, 0. Sí, Enrique, ¿me sí, escuchás? sí, 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 te Sí, escucho. estoy viendo una pantalla, no sé si es la que vos querés mostrar, que dice simulador, lenguaje, un Sí. módulo desarrollado en Python para simular operaciones con qubits. ¿Estamos bien? No estamos viendo la pantalla azul, la del No, simulador ahora. no, estamos viendo el vector de estados del qubit. Bueno, bueno, a ver, entonces vamos a ver, vamos a poner esto, New Share. Sí, perdón, gracias por avisarme. Ahí sí, ahí la ven, ¿no? Exacto, ahora sí. Ahora sí. Bueno, bueno, como les decía, ahí entré en el simulador, estamos en el módulo de del simulador, el módulo Python, lo cargamos en el IDLE y aquí yo ya puedo usarlo como un intérprete directamente. Acá puse ver ket 0 y aparece este vectorcito que es el vector que representa al ket 0, al estado cero del qubit. Lo podemos graficar también para ver un poquito más de qué se trata. Ven acá, tenemos el gráfico en donde vemos que el ket 0 tiene una amplitud 1 ¿eh? Para el estado 0 y está representado con una amplitud 0 el estado 1. Y la probabilidad es 100% de que al ser medido caiga en el estado 0. Evidentemente porque es el Hay ket algo, 0. el gráfico no se está viendo, Enrique. No se ve el gráfico. Qué mal.
Se está viendo Bueno, la pantalla donde colocas porque las es otra instrucciones. ventanita y no... A ver, vamos a ver si esto... ¿Vos Bueno, estás compartiendo el desktop o estás compartiendo la aplicación? estoy compartiendo cada Cada aplicación. aplicación. Claro, Sí, para que se vea todo, te vas a tener que compartir el escritorio si podés. claro. Bueno, a ver si ahí se ve mejor. Ahí Ahora se ve. sí, ahora sí. Bueno, ahí tenemos entonces lo que les decía recién del graficado, el ket 0, vemos el vector de estado del qubit, en donde tiene amplitud 1 en el estado 0 y 0 en el estado 1. Y por supuesto la probabilidad del 100% que el qubit al medirse caiga en el estado. Bueno, ahora, entonces, podemos ver ese qubit en la esfera de Bloch. Vamos a ver si funciona esto. Ahí pueden ver el qubit, el ket 0, representado como un vectorcito que apunta, digamos, al polo norte, al 0, donde estaría el 0 en la esfera de Bloch. ¿Está bien? Bueno, ¿qué hacemos cuando aplicamos la compuerta X al ket 0? Bueno, directamente podemos poner ver X aplicado al estado al ket 0. Y ahí lo que tenemos es, como vemos, dio vuelta el estado ket 0 y lo transformó en lo que sería el ket 1. Nosotros podemos ver ket 1, ¿eh? Tenemos el estado, el X de ket 0 es el ket 1. ¿Por qué? Porque es una compuerta NOT aplicada al estado 0, da el estado 1. O sea, esta es una compuerta cuántica que podemos aplicar de esta forma simple. Ahora, ¿cómo hacemos para poner un qubit en estado de superposición? Bueno, aplicamos entonces una compuerta especial que se llama la compuerta de Hadamard, que es una matriz. Esta matriz que les estoy mostrando ahí es una matriz que al aplicarse sobre un qubit en estado cero, por ejemplo, lo pone en estado de superposición, como vamos a ver enseguida. Ese estado de superposición se llama estado más y es directamente aplicar H al ket 0. Fíjense qué simple que es hacer todas las operaciones, que si no son operaciones matriciales, que aquí con un qubit es una cosa, pero cuando tenemos que trabajar con matrices grandes, que tienen varios qubits y cada qubit incrementa el tamaño de la matriz bastante, porque es todo exponencial, es 2 a la n, digamos, si tengo un qubit, entonces estoy en un espacio vectorial de dimensión 2, pero si tenemos un sistema cuántico de 2 qubits, estamos en un espacio vectorial de dimensión 4, con todas componentes complejas, y si tenemos 3 qubits de dimensión 8, entonces las matrices se van haciendo las compuertas cuánticas cada vez más grandes. Y aquí se puede operar muy fácilmente poniendo unas pocas instrucciones. Bueno, este estado de superposición más, voy a mostrar dos cositas más acá, y después seguimos, lo voy a graficar, y ahí entonces vemos el vector de estado que ahora tiene iguales amplitudes e iguales probabilidades para los estados 0 y 1. De modo que al medir tenemos la misma probabilidad de que el qubit caiga en estado 0 o en estado 1 al ser medido. Pero mientras no lo midamos, ese qubit está en un estado de superposición. Y en la esfera de Bloch, eso, ese estado más, lo tenemos representado aquí en esta esferita
con un qubit que está apuntando ahora, digamos, para el este, digamos, de esa esfera de Bloch, de modo que al medir va a caer en alguno de estos dos estados, pero mientras no se mida, está como oscilando entre los dos estados 0 y 1, pero con igual probabilidad de que caiga en el 0 como en el 1. Se ve, estas son todas operaciones que se pueden hacer fácilmente usando este módulo y después hacer algoritmos, o sea, programar algo, hacer alguna cosa que ya sería en otra etapa, ¿no? Lo que quería mostrar ahora es de qué se trata este simulador y la facilidad que tiene de uso. ¿Está bien? Bueno, así que siguiendo con esto, ahora sí, vamos a ver cuáles son los requerimientos que tenemos que pedirle a una computadora cuántica, cuáles son los requerimientos. Y bueno, en esos requerimientos que tiene que cumplir una computadora cuántica, es primero permitir la manipulación individual de los estados de los qubits, permitir que la aplicación de compuertas cuánticas para evolucionar el estado de esos qubits, permitir el acoplamiento entre qubits y el entrelazamiento cuántico, de lo cual no hablamos todavía, pero es básicamente acoplar dos qubits de alguna manera especial para que lo que le ocurre a otro, a uno de los qubits, se manifieste inmediatamente en el otro. Lograr lo que se llama coherencia de los estados cuánticos, es decir, cuánto durante un tiempo determinado, el tiempo que tarde en procesarse el algoritmo, los estados cuánticos no tienen que cambiar ni modificarse eh, y tienen que mantener su función de onda, digamos. Eso se llama la coherencia del estado cuántico, que no decaiga, que no se modifique el estado con el que inicial, digamos, que no decaiga ese estado. Si un qubit entró como ket 0 y queremos que durante toda la aplicación de las distintas, del algoritmo, de las distintas compuertas, se mantenga el estado, un estado ket 0, por ejemplo, en ese algoritmo, y bueno, cuando termina tiene que seguir en ket 0 y evolucionar o evolucionar de la forma en que le indiquen las compuertas que están operando sobre el qubit S. Así que esto se logra, a esto se lo llama coherencia del estado cuántico, es decir, mantener el estado del qubit y aislarlo perfectamente del exterior para que no decaigan o se modifiquen sus estados también por interferencia electromagnética o alguna interferencia exterior. Así que aquí, justamente que me estabas preguntando, Darío, me estaban preguntando sobre la computadora cuántica de IBM, acá sí les comparto una pantalla de la computadora cuántica, se puede acceder, acá está en quantum.ibm.com, ahí se pueden registrar y tener acceso. Este es un circuito muy simple en donde hay dos qubits y es la parte del entorno de lo que sería el entorno gráfico. Aquí al lado, como pueden ver, dice Qiskit, es cómo se van escribiendo las distintas operaciones que vamos haciendo, que es muy similar a lo que escribíamos en el Q-lenguaje, por ejemplo, X de Q registro de Q1, bueno, es un lenguaje bastante intuitivo también, es cómo se maneja. Pero lo que estábamos viendo es que entonces, dentro de esta computadora cuántica, podemos manipular los qubits, aplicar compuertas, lograr acoplamiento, entrelazamiento entre qubits y mantener la coherencia del estado cuántico hasta que termine el algoritmo y podamos haber leído el resultado al que llegamos. ¿Está bien? Bueno, y ahora para terminar y así redondear esta presentación, este webinar, quería mostrarles un poquito otra pregunta que me habían hecho y que quedó por contestar, los nuevos procesadores cuánticos que está presentando IBM y las proyecciones para la próxima década.
Eh, IBM presentó en diciembre del año pasado el sistema cuántico 2, que está basado en un nuevo procesador, que es el procesador Heron. El procesador Heron es un procesador de 133 qubits, sintonizable, o sea, tuneable, ¿eh? Esto que hablábamos antes, y que puede funcionar en módulos, en arquitectura modular de hasta tres sistemas con Heron de 133 qubits acoplados entre sí, que funcionan en conjunto, por lo tanto, dando una potencia de cálculo de 399 qubits, una computadora cuántica de casi 400 qubits. ¿Cómo logran estas cosas? Y bueno, basados en la propia tecnología de semiconductores y de desarrollo de semiconductores que tenemos hasta el momento. Tengan en cuenta que hoy en día la tecnología para fabricar semiconductores está súper avanzada. Sin ir más lejos, un procesador, para dar un ejemplo, el procesador M3 de Apple, que ahora sacaron incluso el M4 hace poquito, un M3 tiene 60.000 millones de transistores en un chip. O sea, estamos en la escala de 3 nanómetros. Estamos muy avanzados en esa fabricación. Y este avance en la fabricación de semiconductores es lo que permitió el desarrollo bastante rápido de qubits que se construyen o se fabrican con tecnologías similares a esta. Pero el qubit es más grande, tiene el orden de micrones un qubit. Así que esta tecnología previa, clásica, de semiconductores, permitió el avance que se está logrando ahora. IBM también tiene su sistema de desarrollo, como decíamos recién, el Qiskit, y presentó en diciembre su mapa de ruta para el desarrollo hasta el año 2023. Están todos tildados en verde, los hitos, digamos, que fueron cumpliendo. Y está el mapa para la próxima década, hasta el año 2033. Una de las ideas y de las cosas que se están incorporando y ya se presentaron como prototipo es inteligencia artificial eh, puesta dentro de los sistemas para desarrollo de computación cuántica. Ahora estamos programando con digamos, unos pocos qubits. Hasta hace poco no podíamos acceder gratuitamente a sistemas de más de 16 o 32 qubits. Ahora recién se abrió el de 127, como les comentaba antes. Pero bueno, una decena de compuertas y hacemos circuitos más o menos simples para hacer pruebas y cosas. Ahora IBM ya con el procesador Xenon de 133 qubits y modular, o sea, se va a 399 qubits, promete para este año que se van a poder aplicar en un mismo algoritmo hasta 5.000 compuertas. Es una barbaridad aplicar 5.000 compuertas, ejecutar 5.000 compuertas con este procesador. Esto va a ir avanzando cuando el año 2025, el próximo año, están proyectando un nuevo procesador, el Flamingo, que va a permitir 156 qubits, un procesador de 156 qubits, también modular, que va a poder manejar en principio una ejecución de 5.000 compuertas, pero en esa arquitectura modular van a poder integrar hasta 7 procesadores Flamingo, con lo cual se lleva a 1092 qubits la cantidad, la potencia de cálculo va aumentando, aumentando la potencia de cómputo exponencialmente. Y para el año 2028 esperan poder, con ese mismo sistema Flamingo de 7 módulos, llegar a aplicarse o a ejecutarse en un algoritmo 15.000 compuertas cuánticas. Y aquí se produce el salto cuántico, si se quiere, dentro de la computación cuántica para el 2029, cuando desarrollen el nuevo procesador Starling, que se prevé
va a ser un procesador de 200 qubits con corrección de errores, una cosa de la que no hablé, pero bueno, es un tema aparte, con corrección de errores integrada en el procesador y que va a poder ejecutar hasta 100 millones de compuertas. Y unos años después, 2033, van a terminar esta proyección para la década con un nuevo procesador, el Blue Jay, que va a ser un procesador de 2000 qubits, todavía no informan cómo va a ser su modularidad, digamos, si va a poder ejecutar varios de estos juntos, seguramente que sí. Un procesador de 2000 qubits con posibilidad de ejecutar hasta 1000 millones de compuertas. Y ya ahora esto va a ser impresionante el desarrollo y estamos viendo en todo esto que presenté simplemente el desarrollo y lo que prevé, lo que proyecta IBM, que es una única empresa, IBM, para la próxima década. Pero no nos olvidemos que tenemos empresas como Google, como Microsoft, Honeywell, Rigetti, D-Wave, etcétera, etcétera, que están trabajando en el desarrollo de computadoras cuánticas y que están corriendo una carrera con IBM. Así que el desarrollo de la computación cuántica va a ser realmente impresionante para los próximos años. Así que no nos podemos quedar, tenemos que meterle con esto, tenemos que prestar atención a lo que se viene en computación cuántica. Bueno, con esto yo doy por finalizada la parte de la presentación, les agradezco la atención, preguntas que me han hecho y les dejo algunos links ahí eh, con videos donde, bueno, están un poquito más eh, tratados algunos de los temas que estuvimos viendo en esta charla. Así que Muy bueno, bien. bueno, gracias a todos. Gracias, Darío, te dejo a vos la palabra entonces. Por favor, Enrique, muchas gracias a vos. Realmente interesantísimo todo lo que nos contaste. Has puesto un manto de claridad sobre todo esto de la computación cuántica que tanto se habla, todos intuyen este roadmap que acabas de mostrar, pero quizás a vos te parece más natural porque estás trabajando fuertemente en esto, pero aún para la gente de tecnología es un terreno de arenas movedizas, ¿no? O sea, se escuchan los términos, pero como toda tecnología disruptiva, hay poco conocimiento distribuido todavía socializado, ¿no? Sí, sí, Inclusive sí, no solo de toda la potencialidad, sino también de sus limitaciones, que es tan importante sí, una cosa como, y como la sí. otra. Y quería invitarte, y creo que esta charla da para profundizarla en algún momento, así que te invito y te comprometo a cuando tengas nuevos avances y nuevas investigaciones, las puedas comentar en este espacio. Bueno, sí, con mucho gusto, te agradezco la invitación, Darío. Y sí, con mucho gusto, podemos seguir en el futuro con alguna otra charla sobre otros temas. Es tan amplio el campo de la computación cuántica que, bueno, aquí hablamos de lo que es un qubit y no hablé en absoluto de lo que son sistemas con varios qubits y cómo se trabaja con, con otras herramientas matemáticas como son productos tensoriales y matrices más grandes y cómo se trabaja con grupos de compuertas. Bueno, sí, es amplísimo el tema y nuevos algoritmos, así que Claro. sí, da para mucho, sí. Da para mucho, sin lugar a Sí. duda. Acá Santiago me vuelve a escribir a vos y a mí. Dice, ahora soy el del libro, quería saber si puede recomendar alguno, porque no nos Ah, olvidemos sí, del sí, libro. Sí, sí. Bueno, hay un libro, hay dos libros que a mí me gustan. Uno es el de Rieffel y Pollack, eh, que es un libro de computación cuántica que se llama algo como Introducción a la computación cuántica para no físicos y que está bueno porque entonces eh, tiene un nivel que está bueno el nivel tratado,
pero no profundiza en la parte de mecánica cuántica en sí, porque hay otros libros que se meten mucho en la mecánica cuántica, en las funciones de onda, en esto y en otro, y dejan un poquito más difícil el acceso a la parte de computación, que es lo que nos interesa acá a nosotros, la parte de cómo usarlas como computadora, estos fenómenos. Así que Rieffel y Pollack está bueno. Y un libro muy bueno es el libro de Janowski, que después, en todo caso, si quieren, les paso la, la información Sí. completa de los libros. Sí, Y si deseas, si vos querés dejar algún mail de contacto en el chat, sí, para cómo la no. gente te quiere preguntar algo, lo puedes hacer con total libertad, Enrique. Ahí, Yo, ahí les voy a... mientras vos haces eso, tengo 3 conexiones de Marcelo De Vicenzi. Supongo que el decano ha distribuido la invitación y hubo gente que entró. No sé si Marcelo estás acá conectado o son clones cuánticos tuyos. Deben ser clones cuánticos. Pero si no, le voy a invitar a que te salude, pero estaba con otra actividad, Marcelo Bueno, me avisó. sí, bueno, ahí les dejé mi dirección de mail para que me pueda escribir, el que guste. Yo, bueno, en la medida que pueda contestar las preguntas, las voy a contestar. Siempre esto es algo que está creciendo mucho y hay mucha complejidad en lo que se meten nuevos algoritmos. Este año IBM está eh, enfocado a aplicaciones. Ya, digamos, ellos dicen, pasamos de la etapa de aprendizaje para empezar con la etapa de aplicaciones. Y ya con un procesador cuántico de 127 qubits a disposición del público en general, de cualquiera que lo quiera usar, bueno, ya pienso que van a venir cosas impresionantes, nuevos algoritmos, nuevas ideas y aplicaciones para estos sistemas de computación cuántica, para realizar estos algoritmos y sistemas. Bueno, fantástico, fantástico. Muy buena información, Enrique. Con respecto a los que han preguntado dónde se pueden ver los webinars grabados, en el área de extensión de la universidad están grabados todos los webinars y ahí pueden encontrar todos los que hacemos desde la Facultad de Tecnología e Informática. Y bueno, nos vamos despidiendo, se hizo la hora, se pasó rapidísimo realmente, ¿eh? Así Sí, que sí. bueno, quiero agradecer a todos los que hacen posible el webinar, a la Facultad de Tecnología e Informática, al equipo técnico, en cabeza de Pablo Navarro, Marcela, que siempre nos acompañas en todos los webinars, Marcela Macarini, Marcelo Monferrato también, te veo presente en todos, es parte del equipo del decanato de nuestra facultad, y a todos los presentes que nos acompañan fielmente casi todas las semanas o cada 15 días que salimos en este espacio de difusión tecnológica. Un agradecimiento especial a vos, Enrique, nuevamente, y bueno, simplemente saludarlos y desearles que tengan una buena semana y nos vemos en el próximo webinar. Bueno, muchas gracias, Darío. Muchas gracias, muy amables.